Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es viernes 20 de junio de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Como verán ustedes, estamos grabando también vídeo para después publicarlo en la web. Y como siempre estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está esta mañana? Bien, estoy mejor del dolor y encantado de volver a grabar en la televisión. Muy bien, pues vamos a empezar comentando las noticias de ayer, la proclamación ayer de Felipe VI como rey de España. Y el titular del País dice, en primera página y a toda columna, una corona íntegra, honesta y transparente. Bueno, esas palabras implican la mayor ofensa, acusación y desprecio hacia la monarquía de su padre Juan Carlos. Porque si dice una corona íntegra, honesta y transparente, es que necesitaba decirlo frente a la opinión pública prácticamente universal de que su padre Juan Carlos ha sido el titular de una corona que no es íntegra, que no ha sido íntegra moralmente, claro, que no ha sido honesta y que no es transparente. Nadie se ha atrevido a una crítica tan dura de la política de su padre como este discurso que ha preparado contra la monarquía de su padre, su hijo y heredero, a quien en vida le ha regalado la corona, y nunca había visto yo algo semejante en los anales de las transmisiones de poder de un padre a un hijo. Veamos ahora qué párrafos podemos ir seleccionando del discurso, que de antemano digo que el discurso es paupérrimo en el sentido literario y no digamos de contenido programático o de contenido de ideas. Es un discurso muy pobre. Una conducta íntegra, honesta y transparente como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Pues vamos a empezar analizando el discurso de don Felipe VI de ayer. El primer párrafo que vamos a analizar es dijo: una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la humanidad. Una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la humanidad. Ni siquiera durante el franquismo oí una idea semejante, de tal forma que lo que este nuevo rey dice es que la nación forjada española, forjada en siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio, dice: sin esta participación española no puede entenderse el curso de la humanidad. No puede entenderse el curso de la humanidad. Es decir, desde Atapuerca a la conquista de la Luna es imposible saber nada de lo que ha pasado en la historia y en la prehistoria de la humanidad sin tener en cuenta el trabajo de millones de personas en todos los lugares de España. Bueno, es tan ridículo, tan absurdo, tan falto de contenido, que se ve que los redactores de este discurso son aún peores que los que redactaron los discursos de Juan Carlos. Bien, el segundo párrafo que dice: hace casi 40 años, desde esta tribuna, mi padre manifestó que quería ser rey de todos los españoles, y lo ha sido. Apeló a los valores defendidos por mi abuelo, el conde de Barcelona, y nos convocó a un gran proyecto de concordia nacional que ha dado lugar a los mejores años de nuestra historia contemporánea. Construyó los cimientos de un edificio político que logró superar diferencias que parecían insalvables, conseguir la reconciliación de los españoles, reconocer a España en su pluralidad y recuperar para nuestra nación su lugar en el mundo. Este es un discurso que podía haber pronunciado, por ejemplo, Barras en la Revolución, al final, los últimos años de la Revolución Francesa,
el corrupto Barras podía haber firmado este discurso que por 2 veces repite la palabra concordia y luego reconciliación. Recuerdo a los que me oyen que la palabra concordia en Francia está unida a la Plaza de la Concordia, la plaza más importante de París, y eso fue debido como un recuerdo, homenaje al directorio corrupto de Barras, donde habló de la concordia que se produjo en la clase dirigente de los franceses cuando cayó Robespierre. Cuando Robespierre fue asesinado, porque aunque fue mandado a la guillotina, antes fue tiroteado y el pobre, con una bala en la barba, en la barbilla, tumbado en una mesa fría del ayuntamiento, allí esperó que lo llevaran a la guillotina a la mañana siguiente. Sí, concordia. Concordia es una palabra como la de reconciliación, que es la que has leído tú después, que es la traducción española de concordia, en la que el joven Ortega y Gasset, en los años 1915, se echaba a temblar cuando oía la palabra concordia o reconciliación, se echaba mano a la cartera porque alguien estaba repartiendo el botín. Estas son palabras, no lo de echar la mano a la cartera es una expresión mía, pero esto es una oración muy célebre de Ortega y Gasset cuando era joven y era honesto y tenía ideales. A un gran proyecto de concordia nacional que ha dado lugar a los mejores años de nuestra historia contemporánea. En la persona del rey Juan Carlos rendimos hoy el agradecimiento que merece una generación de ciudadanos que abrió camino a la democracia, al entendimiento entre los españoles y a su convivencia en libertad. Esa generación, bajo su liderazgo y con el impulso protagonista del pueblo español, construyó los cimientos de un edificio político que logró superar diferencias que parecían insalvables, conseguir la reconciliación de los españoles, reconocer a España en su pluralidad y recuperar para nuestra nación su lugar en el mundo. La palabra concordia, empleada en el discurso del rey, y reconciliación, equivale a las palabras que pronunció y la frase y las ideas pronunciadas por Santiago Carrillo en el año 1956, cuando abandona el maquis, abandonando la táctica guerrillera del maquis, y la abandona por la estrategia de la reconciliación nacional, que es una palabra que expresa la idea religiosa de la reconciliación o de la concordia entre los españoles. Son cosas que no me agradan, porque se es trasladar al campo político ideas que provienen del campo religioso. Señalo estos breves gotas de inoportunidad en el discurso para centrarme ahora ya en la esencia de su discurso, que son las ideas políticas. ¿Qué ideas políticas son las que están en su discurso? Sí, le leo. Dijo Felipe VI: hoy puedo afirmar ante estas cámaras, y lo celebro, que comienza el reinado de un rey constitucional. Bueno, parece que está diciendo una obviedad, pues no es tan obvio, porque lo que está empezando, esa palabra, es decir, un rey constitucional, no significa nada más que un rey legal. No significa que el rey constitucional sea el titular de una corona constitucional y de una monarquía constitucional. No, eso no lo significa. Significa simplemente que ha cumplido los trámites, como luego lo dice en el discurso, ha cumplido todos los trámites previstos en la Constitución para suceder en la corona a su padre, el rey Juan Carlos. Por tanto, lo que significa aquí constitucional es exactamente igual que si hubiera dicho legal. Otra cosa distinta y contradictoria con decir que es un rey constitucional es que durante su discurso, por 3 o 4 veces, repite y define que su monarquía es una monarquía parlamentaria. Pues lo siento muchísimo, que pese a ser el rey mejor preparado que ha tenido la historia de España, pese a ser el príncipe preparado
por los mejores profesores y las mejores universidades de España y por tener los mayores títulos, no sabe siquiera lo que significa la palabra monarquía parlamentaria. No es una monarquía parlamentaria. La española es una monarquía que no es constitucional, ya diré por qué, pero tampoco es parlamentaria. La monarquía parlamentaria, el ejemplo típico, el paradigma en todo el mundo es la monarquía inglesa. Y en la monarquía inglesa, ¿en qué se parece a la monarquía española? En nada. En primer lugar, la monarquía inglesa está montada sobre las libertades, no las libertades sobre la monarquía. Y en cambio el discurso del príncipe Felipe está todo entero refiriéndose a su padre como si las libertades españolas, que ha sido así de verdad, están montadas sobre la corona. Primero la corona, luego las libertades. Y él continúa lo mismo, y creyendo que esto es una monarquía parlamentaria, cuando no es así. ¿Por qué? En primer lugar, si la comparamos con la monarquía inglesa, está clara la diferencia. En la monarquía inglesa no hay separación de poderes. Y este pobre príncipe ignorante, inculto, que no cree que hay separación de poderes. Y donde dice él que hay separación de poderes es en un párrafo donde habla de que... Sí, se lo voy a leer, se lo leo. Dice, un rey, en fin, que ha de respetar también el principio de separación de poderes y, por tanto, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el gobierno de la nación, a quien corresponde la dirección de la política nacional, y respetar en todo momento la independencia del Poder Judicial. Es decir, que llama separación de poderes a la colaboración del rey, de la corona, con tres poderes del Estado que no están separados, pero que dice que hay separación de poderes porque él colabora con el legislativo, con el gobierno y con los jueces. ¿Por qué no hay separación de poderes? Porque se llama separación de poderes desde Montesquieu, aquel sistema político donde, en primer lugar, se separan los poderes de la nación y del Estado. La nación legisla, el Estado gobierna. Si no hay separación de nación y Estado en las funciones, ya no puede haber separación de poderes. Pero sigamos más profundamente. Se habla de tres poderes del Estado. Bien, aparte de que legislar no es un poder del Estado, sino de la nación, admitamos que hoy, como el Estado es el que sanciona, publica, promulga y ejecuta las leyes, admitamos de momento, provisionalmente, que hay en el Estado hay tres poderes. Bien, pues esos tres poderes en España no están separados. Como no están separados en ningún Estado europeo distinto del francés. Porque para que haya separación de poderes, que es lo que significa la palabra constitución, lo digo entre paréntesis, cuando se habla de constitución hay que saber de lo que se habla. ¿Qué constituye una constitución? ¿La nación? No, la nación es previa a la está ya constituida por la historia. Entonces, el Estado tampoco, el Estado está constituido antes de la Constitución. Entonces, ¿qué constituye una Constitución? Pues solamente una cosa, la separación de poderes, que antes de la Constitución no estaban separados. Y así lo dice el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa. No hay Constitución si no hay separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hay en España? ¿Acaso hoy, pues no hablar más que de hoy, pero igual pasó con Aznar y con Felipe González, acaso hoy el Partido Popular, que ha ganado las elecciones teóricamente legislativas, pero de hecho la gente cree que son elecciones designando al presidente del gobierno, cuando no son así, legalmente son solamente legislativas? Pues bien, ¿qué hay en qué poderes hay en esas elecciones? Pues Rajoy, como presidente del Partido Popular, reúne en su propia mano, en una sola mano, el poder ejecutivo del gobierno,
El poder legislativo, puesto que es Rajoy el que ha nombrado a dedo la lista de candidatos que se han presentado a las elecciones legislativas. Y si el ciudadano ha votado en la lista del POI con mayoría absoluta, Rajoy es el jefe gubernativo, jefe político, jefe de partido de todos los diputados que han salido en la lista del PP. Luego tiene el poder legislativo en sus manos, con mayoría absoluta. Tiene el poder de gobernar absoluto en sus manos. Pero es que tiene además en sus manos la mayoría del Poder Judicial, porque es el Consejo del Poder Judicial, la mayoría la tiene designada, tiene la mayoría absoluta, con las combinaciones correspondientes de cuotas, nombrados unos por los partidos directamente, otros por las Cortes, etc. Así que no hay separación de poderes ninguna. Y este rey, antiguo príncipe mejor preparado del mundo, no sabe que está en un país donde no existe separación de poderes, que todo el poder lo tiene Rajoy. Es más, si su padre ha dimitido, ha abdicado, ha corrido, ha huido de la corona, es porque ha creído que el bloque constitucional, formado fundamentalmente por el PSOE y el PP, se ha desmoronado tras las elecciones europeas y que ya no cuenta con el consenso constitucional que lo elevó y le mantuvo. No lo elevó al trono Franco y lo ha mantenido en el trono el consenso de los partidos estatales, de los partidos del Estado, no de la nación ni de la sociedad civil. Luego, quiero decir que en el discurso del príncipe lo que define muy bien es lo que él se considera. Él se considera que es un rey constitucional dentro de un sistema parlamentario. Esa enorme contradicción es todo la base del esqueleto de su discurso, que es un sermón. En realidad no es un discurso, porque como es lo contrario a la lógica y al sentido común, pues resulta un sermón, como los que se daban en el Renacimiento, y luego los sermones de las iglesias. Hay en el príncipe, da algo de pena, porque se ve que es un hombre dotado de cierto idealismo. Le han escrito el discurso personas distintas de los que escribían los discursos del rey. A lo mejor su mujer periodista se ha creído capaz de meter la pluma y lo que ha metido es la pata. Si lo ha hecho, ha metido la pata, porque no sabe dónde está. No sabe que la monarquía española no es constitucional porque no hay separación de poderes. Y no es parlamentaria como la inglesa, porque el Parlamento español no es quien tiene la hegemonía política. La hegemonía política la tiene el partido gobernante, pero no el Parlamento. Y no es el Parlamento quien designa al gobierno, que es lo típico del régimen del sistema parlamentario. Es el gobierno quien designa al Parlamento. Esto quiere decir que el rey nuevo no sabe en qué trono está sentado. Cree que es constitucional y parlamentario, y no es constitucional ni parlamentario. Entonces, ¿qué es? Pues sí, se puede definir la monarquía con un dato positivo, con arreglo al argumento principal de la jurisprudencia alemana, que ha definido la República Alemana como república de partidos, porque es integradora, que es la palabra que tanto le gusta a Juan Carlos, dicho íntegra, pero íntegra significa de moralidad intachable, de integridad, de que no hay resquicio a la corrupción, que es todo entera, es honesta. Eso es lo que significa íntegra, que no se despedaza, que no está corrupta, que no se corrompe. Pero, en cambio, cuando se habla de monarquía parlamentaria, él cree, cuando digo él me refiero al nuevo rey, cree que es un rey como el de Inglaterra. Figuraros qué diferencia. Si en España la libertad política no ha constituido ni una sola institución, si la Constitución española
no fue fruto de la libertad constituyente. La libertad política fue consecuencia a posteriori de la Constitución. No son las libertades las que hicieron la Constitución, sino la Constitución la que otorgó las libertades públicas a los españoles. Es todo lo contrario. Por eso hoy la monarquía del nuevo rey, de Felipe VI, no se puede definir de verdad científicamente como una monarquía de partidos. Esa definición del Estado de partidos, que corresponde, como digo, a la alta jurisprudencia alemana, vulgarmente tiene un nombre distinto por unos artículos determinados, porque es una monarquía de los partidos, pero científicamente no se dice de los partidos, sino una monarquía de partidos en plural. Es decir, una monarquía partidocracia. ¿Qué significa de partido? Que el gobierno lo tiene el consenso entre partidos, la partidocracia. ¿Y cuál es el secreto de la partidocracia de la que apenas si se habla aquí? El sistema electoral. La ley electoral, elegir las listas de diputados, abiertas o cerradas, da igual, da lo mismo. No cambia nada el resultado. Es la base de la partidocracia. Por eso los que queremos cambiar de verdad el régimen monárquico por un sistema político, preferimos una república con separación de poderes, es decir, una república presidencialista, donde el gobierno esté separado de la legislación y que sea la nación la que legisle y el Estado el que gobierne. Y la nación legisla porque la reunión de los diputados de distrito que han sido elegidos uno a uno, uninominalmente, en cada distrito electoral, se reúnen en una asamblea y ahí designan al Consejo de Legislación que representa a la nación, porque el diputado elegido por un distrito representa solo a su distrito. De esto, el nuevo rey no tiene idea ni remota siquiera. Es que no esté preparado, es que es un ignorante total de la política, no sabe nada, y es natural, porque sus profesores han sido los franquistas y luego los juancarlistas. ¿Cómo va a saber? ¿De qué va a saber? ¿Qué preparación puede tener? ¿Cómo va a distinguir entre la monarquía parlamentaria y una monarquía constitucional o la monarquía de partido? Eso es imposible pedirle peras al olmo, no sabe de eso nada. En cambio, su discurso ya, aparte de que ha sido pésimo, es nada más que un conjunto de vaguedades. Bueno, pues para acabar le puedo leer otro párrafo que habla también de democracia. Dice: a lo largo de estos últimos años, y no sin dificultades, hemos convivido en democracia, superando finalmente tiempos de tragedia, de silencio y oscuridad. Bueno, la expresión vivir en democracia, estar en democracia, no en la democracia, ni en una democracia, eso sí que es propio de su mujer periodista, porque es el lenguaje del periodismo. No, eso no significa nada. Vivir en democracia, pues eso es una brutalidad lingüística. Se vive en la democracia o en una democracia, pero no vivir en democracia. Eso sí, se puede decir vivir en la inopia. Vivir en inopia, ¿qué es eso? Vivir en democracia es que es un territorio. Vivir en Francia, vivir en Estados Unidos, vivir en democracia, ¿eso qué es eso? Eso no significa nada. En fin, a mí el discurso, como era de esperar, no me ha decepcionado. He leído en él lo que esperaba leer, no estoy nada sorprendido, pero he de reconocer algo, y es que está mejor escrito, con menos ampulosidad, con más naturalidad que los discursos del rey Juan Carlos. Bien, hacemos una pausa y seguimos.